Hola amigos de Contexto, bienvenidos a una nueva entrega de hoy jueves 14, ¿qué es hoy? Jueves 14 de noviembre. Y como siempre, tenemos los jueves este repaso por la actualidad con nuestro amigo, colega y ya asociado, Pedro Cava. Bienvenido, Pedro. Gracias, Julio, de nuevo por estar contigo aquí en este programa de Contexto. Muchos acontecimientos, tanto muchos. en el plano nacional como internacional. Yo creo que lo más relevante está a nivel del plano internacional. Bueno, porque tiene repercusión en toda América Latina. Tiene una repercusión continental. Y continental. Y lo más importante de todo esto, que diríamos, tuvo ribetes dramáticos el fin de semana, el sábado, el domingo, el lunes, el mismo martes. Hoy en día, el día que grabamos, el miércoles, todavía está muy confusa la situación, es en Bolivia. Como todos saben, el 20 de octubre se hicieron elecciones presidenciales y esas elecciones presidenciales, el sistema electoral boliviano constitucionalmente establece que para ganar en primera vuelta tiene que tener más de 40% y una diferencia de 30%, del 10%. Del 10% con respecto al segundo lugar. Al anterior. Sí. Evo Morales, que era candidato por cuarta vez, después podemos ver lo de la cuarta candidatura de Evo, pero en este caso, Evo Morales, que era candidato por cuarta vez a tercera reelección. Primera elección de él fue en diciembre del 2005. Ya iba para 14 años en el gobierno. Evo Morales, hasta un problema técnico que hubo que paralizar el conteo, tenía una diferencia de ligeramente menos del 10%, 9.93%, con Carlos Mesa, que era el candidato de la oposición de derecha, apoyado por fuerzas muy agresivas, sobre todo en la región oriental de Bolivia, en Santa Cruz, que es donde tiene su base territorial estos grupos antiindígenas y oligárquicos. Recordemos que Bolivia es un país de más de 1 millón de kilómetros cuadrados y solo tiene la población que tiene República Dominicana. Tiene 11 millones de habitantes. Es decir, lo que nosotros tenemos en menos de 50.000 kilómetros cuadrados, ellos lo tienen en 1 millón y pico de kilómetros cuadrados. 20 veces más. 20 veces más. Más de 20 veces más. Entonces las diferencias regionales son muy marcadas en el altiplano, en la parte amazónica, en las partes bajas. Y esas diferencias se manifiestan inclusive en diferencias hasta raciales. Bolivia es un país con casi un 70% de población nativa, originaria, con sus costumbres intactas y que hablan las lenguas aymara y quechua, que son lenguas cooficiales en Bolivia. Después de la instalación del gobierno de Morales, se llevó a cabo un proceso de constituyente, de asamblea constituyente, de elección de una asamblea constituyente, en la cual se redactó una nueva constitución que trató de recoger los derechos históricos de estas distintas nacionalidades y de las distintas comunidades que hay en Bolivia. Y por eso Bolivia pasa a llamarse Estado Plurinacional de Bolivia, porque hay muchas nacionalidades distintas, los aymara, los quechua, los criollos, etc. Y eso le permitió a Bolivia una estabilidad política, un país con una inestabilidad muy marcada en el tiempo, en los últimos 50 años,
una estabilidad política, un desarrollo económico muy importante. Mira, para yo darte algunos datos, Bolivia pasó de ser el país más pobre de América del Sur a ser el país con el mayor crecimiento de América del Sur. Bolivia incrementó su PIB en 400% en los casi 14 años de Evo Morales. Se eliminaron las 8 bases militares que Estados Unidos tenía en Bolivia, por lo que Evo sacó de su nación la DEA y la CIA. Se nacionalizó el gas, el agua y el petróleo. Y el agua se pasó a ser considerada como un derecho humano, ya que había sido privatizada. La recuperación del gas para ponerlo al servicio del pueblo de Bolivia permitió el desarrollo de la nación. Se hicieron 12 fábricas de litio, 3 fábricas de cemento, 2 fábricas automotrices, 28 fábricas textiles y 12.694 cooperativas. Se terminó la discriminación con el sector mayoritario de la población, que es el indígena, por lo que Bolivia se convirtió en la República Plurinacional de Bolivia, es decir, se reconoce la autodeterminación y la cultura de los pueblos indígenas. La mitad de los cargos públicos son ocupados por mujeres, por la Constitución, de las cuales el 68% son indígenas. El salario mínimo aumentó 1000%. 1000. Bolivia lanzó su primer satélite denominado Tupac Katari. El gobierno de Bolivia ejerció el poder junto con los movimientos sociales, por lo que se gobernó de mano con la gente. Fue un gobierno promotor de la cultura y el respeto al medio ambiente, por lo que implica amar a lo que ellos llaman la Pachamama, que es la madre tierra. Sí. Se creó la pensión para los adultos mayores universal a partir de los 65 años y se estableció un bono para todos los estudiantes de Bolivia. El analfabetismo pasó de 22,7% en 2006, al 2,3%. Se erradicó prácticamente. Se hicieron más de 25.000 kilómetros de carreteras. Se construyeron 134 hospitales. Se construyeron 7.191 centros deportivos. Se construyeron 1.100 escuelas. Se creó una nueva constitución que le dio derecho a los empresarios, a los trabajadores, a los campesinos, a los estudiantes, a las mujeres y a los indígenas. Hasta la entrada de Evo Morales al poder, Bolivia era, como tú dices, el segundo país más pobre de América Latina. Después de Haití. Después de Haití. A la salida de Evo, por un evidente, porque está patentizado que fue un golpe de Estado, se prepararon las condiciones para formalizar. Pero lo más extraño es, Pedro, que los medios internacionales, inclusive algunos locales, ponen con entredicho que eso no fue un golpe de Estado. Pero es evidente ya, porque había dudas. Como él se presenta de improviso y presenta renuncia, uno dijo, pero ve acá, este hombre está desistiendo de luchar. Pero evidentemente que él se dio cuenta que le estaban cercando y entonces presentó una aparente renuncia sin consecuencias, pero no es verdad. Eso está rodeado de toda una acción política de la que vamos a tener que tratar aquí. Pero déjame decirte que por esos 12, 14 años de ejercicio de poder de un gobierno progresista en Bolivia, Bolivia supera ya a toda Centroamérica. Sí. Tú escoges el que tú quieras. Y gran parte del Caribe también. Y gran parte del Caribe. Entonces ya Bolivia no es la nación de hace una década, 2 décadas atrás, que señalábamos como muy pobre y sin posibilidad de salir. Porque siempre se le consideró a la mayoría de la población indígena, se le consideró un obstáculo. Porque como no tenía acceso, no tenía conocimiento, educación suficiente, no tenía empresarios de su origen, nada que pudiera impulsarla a pasar a un primer plano, se le consideró una nación que estaba condenada a ser pobre. Yes. Bolivia es hoy un ejemplo. En los últimos años, por ejemplo, digamos, para situarla en el mismo ritmo que íbamos nosotros, o que vamos nosotros, a Bolivia y a República Dominicana, los informes de CEPAL, en algún momento decían, son los únicos 2 que muestran que están dejando atrás el atraso. Así es.
a República Dominicana y a Bolivia. Están demostrando que están superando y dejando atrás el atraso y recogiendo deuda social. Entonces, lo que ha pasado en Bolivia, por tanto, es un desastre desde el punto de vista político, económico, social, institucional. Un desastre. Porque, no solamente porque se hizo saltar a un gobernante progresista, sino por las realizaciones que se le atribuyen a ese gobernante y al movimiento político que logró nuclear alrededor de él. Una de las cosas, y por eso entonces quisiera entrar en una segunda parte del análisis, que muestra la renuncia de Evo, es que no fue un acto individual, fue un acto de una estructura política. Sí. Fíjate tú que renuncia el vicepresidente, renuncia la presidenta del Senado, renuncia el jefe de la Cámara de Diputados, sí. Y se va el gabinete completo, no se quedó nadie, todos renuncian. Entonces, cuando tú vas a buscar la sucesión, te encuentras, pero no hay sucesores según lo que manda la Constitución. O sea que eso no fue planeado así por así. Él le ha puesto en la mano a los golpistas la responsabilidad el histórica. Caos que crearon se lo entregó. Exactamente. Administren el caos ustedes. Administren ustedes. Denle respuesta a eso. Cómanse ese cajuil. Chúpense ese que ustedes crearon. Entonces, no es una renuncia inocente, es una renuncia política. Lógicamente, con muchísimos riesgos, porque si no se da como se le dio por acontecimientos de algunos políticos importantes del continente que intervinieron, evidentemente que presidido por el presidente de México, López Obrador, pudiera no contarla contando. No, es que quería matarlo. De hecho, tú me contabas que uno de los guardaespaldas de la seguridad que le ofrecieron $50,000 para que le dijera dónde estaba. El paradero. Él tenía dónde esconderse. De hecho, ayer el canciller mexicano, Marcelo Yo oí el relato de ese hombre, eso es terrible. Dijo que... el relato que ese señor hizo a una rueda de prensa para la prensa nacional e internacional acerca de las vicisitudes que se vivieron, un oficial del ejército del más alto mando en el avión militar que fue a buscar a Evo a Bolivia, revela la debilidad institucional que todavía acusa a América Latina, la falta de autoridad que tienen muchos jefes de Estado, la manera como el neoliberalismo y el control de las estructuras de poder supranacionales, hablemos claro, de Washington, sí. Y todavía son las que gobiernan. Sí. Porque la manera como se le cerró el paso a esa aeronave. Y ese tuit del presidente de los Estados Unidos es bueno, ese es como el broche que cierra la... realmente estamos asistiendo a una involución porque por muchos años los presidentes norteamericanos, por más que intervinieran en golpes de Estado, en cambios de gobierno, en manipulación de las situaciones políticas, no tenían una manifestación directa como de la alegría que le causa un golpe de Estado. Eso es una cosa increíble. Y entonces, ayudado por la prensa internacional y por la derecha internacional, en muchos casos sesgados, no solo por las políticas económicas del presidente Morales, sino también por su condición racial. Ponen en duda de que eso fue un golpe de Estado. No, que eso fue como un referéndum. Entonces eso sobredimensionan causas. Mira, cuando uno analiza la situación de Bolivia, uno tiene que llegar al convencimiento de que Bolivia nos manda una severa advertencia a todos. A todos en América Latina, incluso a las fuerzas progresistas y a los que han impulsado el desarrollo. No se exceda en el uso del poder. Así es. Haga lo que el buen juicio recomienda. Lo que hizo Correa. Lo que el buen juicio a Correa tampoco le salió. Sí. Él tuvo 2 periodos y se fue. Sí. Haga lo que el buen juicio recomienda. Y procure también crear lo que se llama los sucesores.
Él tenía a García Linera y Álvaro García Linera, una estrella. Una estrella, ¿verdad? Uno no lo conocía por estos Yo premios, sí lo conocía. Pero yo cuando veo que ese señor tiene esa condición, digo, por este hombre era el hombre para sucederlo. Pero Evo quiso forzar una cuarta reelección. Óyeme, Sí, eso un cuarto es muy duro. mandato. Un cuarto mandato. Pero habiendo hecho un referéndum para consultar al pueblo si estaba de acuerdo y le resultó negativo. Sí, 52-48. Usted me dirá, es muy cerquita. No, lo que pasa es que de el la aprobación. argumento fue que el referéndum no era mandatorio, sino consultivo. Bueno, entonces se sometió eso a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional dijo que no, que él tenía el derecho de seguir siendo presidente y ahí se agarró. Pero, señor, usted tiene 3 periodos, ha transformado el país. Deje ya sí. a un sucesor Oye, que iba a ganar. ¿Y tú sabes en qué se basaba él? Él se basaba en ese listado que tú leíste, es contundente de realizaciones. Sí. Es que cambió la faz de Bolivia. Sí, sí. Pero no de La Paz, de Santa Cruz. De Santa Cruz, no, del país entero. Así es. Del país entero, lo llenó. Mire, señor, haber Infraestructura. recuperado la industria petrolera y la industria gasífera, haber recuperado los acueductos. Mira, Bolivia Las recibía presas. en el año 85, Mire, en amigo. 2005, perdón, recibía 600 millones por Petróleo y y gas. Sí. Y en el año 2015, que fue la última cifra que yo vi, recibía 6.000 millones. Y todo eso se invertía 10 en obras veces de más. infraestructura. 10 veces más. 1000%. Y el salario mínimo lo incrementó en 1000%. Creó, que ahí no lo dice, un seguro universal. 1.500 kilómetros de carretera de primera. 25 mil kilómetros de carretera. de primera. Sí. Por todas esas lomas. Un país de 1 billón de kilómetros cuadrados. Entonces, ¿Sabes lo que significa eso? Realmente, claro, por otro lado, las 8 bases que tenía. Él creyó que con eso él podía forzar una reelección. No No siga. no sigas. Por mejor gobierno que haya hecho. Pero si el pueblo te mandó esa señal, Ahora, eso no justifica el golpe. eso no justifica. Porque Golpe. mucha gente dice, bueno, no fue un golpe, fue la recuperación de la democracia. No. Y el papel nefasto que ha jugado el señor Almagro y la OEA en todo esto, realmente. Y también el asunto de un proceso comicial oscuro. Ese proceso comicial en que él participa, que se va a la luz 24 horas después, que entonces el que estaba abajo aparece arriba. No. Fue que la diferencia, que era menos de 10%. Pasó Entonces, él ganó. Él ganó en todos los escenarios. Lo que pasa es que el otro tenía 36 y él tenía 46. Sí. Entonces tenía que tener un poco menos 46, tenía que tener 10% más. Entonces después apareció que ganó con un 1% más. Probablemente eso amerita una revisión profunda. Y yo lo que no entiendo es cómo él confió en un organismo tan sinvergüenza como la OEA. Él entendía que iba a confirmarse que la mayoría lo había preferido, porque la justificación que tenían era que los últimos resultados que llegaron provenían de la selva, de la zona profunda, y entonces que llegaron tarde por eso, y que hubo... Que son distancias grandes. Claro, eso no se transmite por físico. Distancia grande, favorecida por un apagón. Julio, cuando no force, no presiones más de la cuenta, Sí. que tú eres legítimo por realizaciones Así es. y por entrega a tu país. Lo que tú no ves, lo que no van a encontrar, porque tú y yo casi podemos meter la mano por eso. Son cuentas millonarias en Suiza y en Europa y en bancos norteamericanos. Así es. Eso sí no lo van a encontrar, por lo menos de Evo. Así Yo no es. sé si sus servidores. No creo que tampoco, pero bueno, tenemos que ir a una pausa y regresamos con otro tema de actualidad.
Bien, amigos, continuamos este repaso de la actualidad con el amigo Pedro Cava. Y hay algo que a nosotros nos concierne mucho, y fue que el domingo pasado, domingo 10 de noviembre, se realizaron las segundas elecciones generales en España, debido a que las que se realizaron el 28 de abril no se pudo conformar una mayoría. Recuerden que el sistema de gobierno en España es un sistema parlamentario, es decir, es la mitad más uno de los diputados del Parlamento o la mayoría, aunque no sea la mitad más uno, de CIS frente a nos que obtenga un candidato, no se pudo lograr. Por tanto, la decisión de quiénes van a dirigir el país es indirecta. No. Usted delega en un diputado. No, pero hay candidatos de gobierno. El cabeza de lista es el candidato de gobierno en cada partido, a presidente del gobierno. Pero la conformación de la legislatura, como ellos le llaman, se hace en la votación en el Parlamento, de investidura. Lo que te quiero decir es que el voto del público, de la masa, del pueblo, es un voto indirecto que se refleja. Así es. No es una elección directa. No es una elección directa. Entonces, pero el sistema parlamentario tiene muchas ventajas también, por otro lado. A mí me gusta mucho. Quizá hay países que necesitan gobiernos más fuertes, con más autoridad, y entonces, pero tú tienes países como Alemania, como Italia, como Gran Bretaña. Ahí te gusta. La mayoría de los países europeos. Ahí te gusta, pero porque son educados, tienen mucho criterio de sus decisiones, tienen respeto de la historia. La India tiene un sistema parlamentario, Jamaica tiene un sistema parlamentario, Japón tiene un sistema parlamentario, Tailandia tiene un sistema parlamentario. Es decir, que no es solamente los sistemas presidencialistas lo que la solución a las cosas. Pero bueno, se realizaron el 10 de noviembre elecciones repetidas porque no se conformó mayoría, aunque hubiera podido hacerse, sobre todo entre los partidos de izquierda, el Partido Socialista y Unidas Podemos, más otros partidos de izquierda, y se mezcló en el medio de esta campaña, quizá de manera intencional, dos cosas que tuvieron una repercusión que fue un boomerang para Pedro Sánchez. Una fue la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco, que lo llevaron a una cripta, no a un monumento de Estado, sino a una cripta familiar, como corresponde. Lo que pareció ser un acto de equilibrio desde el punto de vista del trato de toda la sociedad. No, es que hay una ley que lo manda. De toda la sociedad española, pero ocurre que eso movilizó ciertas fibras. A la ultraderecha franquista. Sí, la movilizó. Sí. Y por otro lado, coincidiendo también con la fecha de las elecciones, que la fija el Ejecutivo, se produjo la sentencia de los presos, de los políticos catalanes que están, ahora mismo ya llevan 2 años presos, y una sentencia extremadamente dura. Por ejemplo, el vicepresidente del gobierno catalán, Oriol Junqueras, le pusieron 13 años. Lo sacan de circulación porque es un hombre ya. Si tú lo comparas, por ejemplo, con el real golpe de Estado que se dio en el año 81, aquel del teniente coronel Tejero y el general Armada, el general Armada, que fue el cabecilla, lo condenaron a 9 años. Y eso fue una insurrección armada. No, y de todo. Esto no fue ninguna insurrección armada, lo de los catalanes. Fue un desorden civil, si tú quieres. Pero no hubo. Y un intento de hacer un referéndum fuera de los marcos constitucionales. Y eso que causó unas protestas masivas en Barcelona, algo de violencia por un tiempo, y esto se revirtió en contra de lo que creían los estrategas de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, que esto le iba a permitir a él subir y acercarse a la mayoría absoluta. De hecho, una de las entidades que hacen encuestas, el Centro de Investigaciones Sociológicas del gobierno, le daba entre 133 y 150 diputados.
y tenía 123. ¿Qué pasa? Que las elecciones del 10 de noviembre, Pedro Sánchez, el Partido Socialista, saca 120 diputados, pierde 3. Podemos, que él quería también que cayera violentamente, pierde 4 diputados, es decir, que relativamente se mantuvo. Pero ¿cuál fue el fenómeno más importante? Primero, un voto muy distribuido en partidos regionalistas y nacionalistas. Ya ahora hay como 15 partidos dentro del Parlamento. Segundo, la ultraderecha neofranquista de Vox pasó de 27 a 52 diputados. Y el partido de centro derecha, que se había asimilado a esas tesis muy nacionalistas de Vox, Ciudadanos, de 57 diputados bajó a 10 y se derrumbó. Y entonces Pedro Sánchez, la misma noche de las elecciones, hace una comparecencia y dice que ya definitivamente él va a negociar un gobierno progresista en España. Y ayer martes 12, 2 días después, comparecen Pedro Sánchez, presidente del gobierno y secretario general del Partido Socialista, y Pablo Iglesias, secretario general de Podemos y Unidos Podemos, con otros grupos que lo conforman, y firman un preacuerdo de gobierno. Un preacuerdo de gobierno que tiene 10 ejes prioritarios. Yo te lo quiero mencionar nada más. Primero, consolidar el crecimiento y la creación de empleo. Políticas en ese sentido. Trabajar para la regeneración y luchar contra la corrupción, un problema muy grave en España. Proteger los servicios públicos, especialmente la educación, incluyendo el impulso a las escuelas infantiles de 0 a 3 años, la sanidad pública y la atención a la dependencia. La dependencia son los viejos. Blindaje de las pensiones de nuestros mayores, asegurar la sostenibilidad del sistema público de pensiones y su revalorización conforme al coste de la vida. La vivienda como derecho y no como mera mercancía. Apostar por la ciencia como motor de innovación económica y dignificar las condiciones de trabajo del sector. Recuperar el talento emigrado, controlar la extensión de las casas de apuesta, sí, un problema terrible en España. Sí. Tercero, luchar contra el cambio climático y hacer toda una economía de la transición ecológica. Cuarto, fortalecer las pequeñas y medianas empresas y impulsar la reindustrialización y el sector primario. Quinto, la aprobación de nuevos derechos que profundicen en el reconocimiento de la dignidad de la persona, como el derecho a la eutanasia y la muerte digna. La salvaguardia de la diversidad y asegurar a España como país con memoria y dignidad. Asegurar la cultura como derecho y combatir la precariedad en el sector. Políticas de lucha contra el acoso, la violencia machista y de revalorización de la mujer. Revertir la despoblación. Hay zonas en España que se están quedando sin población. Se llama la España vaciada, le dicen. Y 9, garantizar la convivencia en Cataluña. Para eso el gobierno tendrá prioridad en garantizar la convivencia y la normalización de la vida política. Con este fin se fomentará el diálogo en Cataluña buscando fórmulas de entendimiento y encuentro siempre en el marco de la Constitución. Y 10, justicia fiscal y equilibrio presupuestario. Bien, entonces, ¿esto qué? Este es un gobierno de izquierda. Como ya pasó ni siquiera igual, porque en el caso de Portugal, la izquierda del Partido Socialista lo que hizo fue que le dio un apoyo parlamentario. Aquí entran al gobierno. Bien. Yo te quería analizar ese momento, porque este es un momento trascendente en la historia de España, que desde el punto de vista político... Y la influencia de América Latina. Desde el punto de vista político es reciente, porque no contemos la dictadura de Franco y la muerte de Franco. Contemos de allá para acá. Y entonces digamos que es reciente. Ese experimento democrático profundo, esas grandes conquistas y ese tremendo desarrollo económico y social que muestra España, es a partir de liberarse de la dictadura franquista. No hay duda. Ahora, ese programa, esos 10 puntos, tienen un valor extraordinario, porque cuando el Partido Socialista Obrero Español alcanza el poder,
fue un poder condicionado, tenía que incorporarse. Exactamente. En el 82. Sí, tenía que incorporarse a una realidad. Con Felipe González. A una realidad del país. Para usted preservar la unidad de los españoles, tenía que tomar en cuenta que venía de un gobierno demasiado de ultraderecha. Y usted no podía venir en plan de imponer lo que era el pensamiento de un PSOE que en la oposición elaboró todo un planteamiento socialista. Sí, sí. Y lo transformó en una propuesta de transición. Lo único que la transición se alargó por todo el proceso. Sí. Bueno, sí. Bien, pero yo quiero hacer referencia a esto porque es importante. 12 años de Felipe González fue una transición 14 demasiado prolongada. Y luego vinieron los intercambios, PSOE, Popular, etcétera. Ahora, es para llegar a este punto. Si teníamos esa experiencia acumulada, si sabemos las dificultades que ha habido para incorporar a la sociedad española a avances económicos, sociales, institucionales como estos, muchos de ellos propiciados también por el Partido Popular, pero bajo presión de un parlamento con representación potente de la oposición que presionaba por alguna cosa y por preservar alguna conquista, aunque otras fueron desechas. Sí. Ahora, en España se quebró el bipartidismo. Se quebró el bipartidismo. Que antes fueron desechas. Ahora, ¿qué es lo que quiero analizar? ¿Por qué este acuerdo no se dio antes? Por cabezadura. Tanto de... Desde el 2015 se pudo haber dado. Se pudo haber dado en el 2015 y ya en el 2015 tuviéramos nosotros todos estos años ganados. Así es. Con reformas importantes. Mira, en el 2015, evitando deterioros, malos tratos, por ejemplo, a las nacionalidades que son minorías, porque los socialistas no piensan como los populares. No son tan extremos. Se le hubiese dado un mejor trato a las dos problemáticas severas que afectan a España. Entonces, los gallegos y los catalanes. Y los vascos. Y los vascos, sí. Se le hubiese dado un mejor trato. Pero, bueno, hace una semana, hace un mes, eso que se acordó ayer, pudo haber sido en mejores condiciones. Pudo haber sido en junio o en septiembre. No, pero te lo voy a poner más reciente. Pudo haber sido hace un mes en mejores condiciones, porque ahora, aliándose a ambos, no tiene mayoría. Antes pudieron haberla tenido y operar con mayor... Más holgada, no absoluta, pero más holgada. Entonces, bien, ahora pierden 7 diputados. ¿Cuál es entonces de nuevo la experiencia que nos mandan? Porque acuérdense que todo lo que vive Lo que pasa es que hay poderes fácticos en España. No, pero no hay poderes fácticos nada. Es que eran dos cabezas. Era Sánchez e Iglesias, los dos tratando de preservar su forma de pensamiento, de imponérsela al otro. No, poderes fácticos que imponen. Ahora, ¿qué pasó? Mira, contra esos poderes fácticos, Sánchez se impuso. ¿Cuándo se impuso? A la dirigencia tradicional histórica del PSOE. Sánchez lo sacaron del PSOE para que apoyara. Lo sacaron. Sí. Y después regresó. Y él, en unas elecciones a la Secretaría General, volvió y ganó. Y se le impuso a los viejos, a la retranca, a los que estaban acostumbrados a convivir con las estructuras de poder españolas. Él dijo que los grandes poderes de los medios de comunicación, de la telefónica, de las grandes eléctricas, le dijeron, mire, si usted se alía con Podemos, le vamos a hacer la vida imposible. Ahora sí, ahora no están. Se la harán, pero él está compelido. Ay, porque no lo hizo antes. Es un asunto de medir los tiempos. Yo creo que la cosa se dejó deteriorar demasiado en España, que se produjo lo que les decíamos, todos estábamos fervorosos. No estábamos fervorosos en el 2015 esperando este momento. Sí. ¿Por qué? Porque sabemos que esa alianza va a producir. Mira, en España, porque tú eres español de origen también, en España una vivienda, toma un préstamo para construir una vivienda, una hipoteca. Espérate. Y oigan esto, si usted no la deja de pagar, porque te pagó 10 años, te la quitan y te dicen, y págame los días que me debe, pero yo no tengo la vivienda. Sí, pero me lo debe. Sí.
Es una cosa sorprendente. Ese es uno de los puntos. Ese es uno de los puntos que están ahí. Ahí lo dice. Ahí lo dice. Y hay muchas otras cosas, por ejemplo, el trato fiscal diferenciado que hay que dar en España a los distintos sectores. No, pero el eso lo rescate consigna. bancario. Rajoy tomó prestado en la Unión Europea 60.000 millones de euros para rescatar a la banca que llevó a la quiebra económica en España. ¿No se lo han cobrado? No se lo han cobrado. Eso es deuda pública. Uno de los puntos que podemos recuperemos ese dinero. Pero nos lo deben y con eso podemos mejorar muchísimos servicios. Hay mucho más que hablar y habrá mucho más que hablar cuando se conforme ya definitivamente el plan de gobierno y la legislatura. Pero ahora tenemos que ir a una pausa para venir ya al frente local. ¿Cómo no? Bien, Pedro. Hay que cerrar la visión que estamos haciendo internacional, o sea, el entorno. Sí, hay una situación muy grave, porque hemos hablado de España, hemos hablado de Bolivia, pero no podemos dejar de poner de relieve la gravísima situación que se está viviendo en Haití. A eso me refería, de cerrar el entorno. En Haití. Pero Haití es casi ya del frente local, porque es que vivimos en una misma isla. Y cuando hay una estampida en Haití, el único lugar donde ellos van a salir corriendo es para acá. Y no hay muro, no hay fosa, no hay nada físico que le impida pasar. Y recientemente, ayer yo hice un programa con un especialista en el tema sobre esto. Se hizo un informe del Programa Mundial de Alimentos, del PMA, que depende de la FAO, de Naciones Unidas. La comunidad internacional ha prácticamente abandonado a su suerte a un país que está debatiéndose prácticamente en la disolución. Ya no es un problema de un Estado fallido, ya es un problema de un Estado fallido ya erradicar y colapsado. Lo que quedó. Y colapsado. El actual presidente, Jovenel Moïse, no tiene ningún apoyo en la sociedad haitiana. Aparentemente el único apoyo que tiene es que los norteamericanos dicen, quédense ahí, que no renuncie, pero no hay solución, no hay vía de salida. Y esto ha empeorado, porque al salir la misión de Naciones Unidas en el mes pasado de octubre, y agravarse la situación de seguridad en Haití, se pasó de 2 millones de personas en situación de peligro alimentario, es decir, hambruna, vamos a llamarlo por su nombre, personas que tienen menos de 800 calorías al día, se pasó a 4.1 millones. Eso es casi el 40% de la población. Y con el agravante de que los pedidos de asistencia del PMA, de otros organismos internacionales también, cuando llegan a Haití no hay forma de distribuirlo, porque no hay seguridad. Por ejemplo, hay 400.000 niños, niñas y zonas muy vulnerables que viven de esa ayuda del PMA. Es decir, se alimentan con esto. Esto es algo muy grave. Y yo he insistido en que la República Dominicana debe asumir un rol hiperactivo en este tema. Independientemente de los partidos políticos, independientemente de si es sociedad civil, de si es sector privado, es decir, todos vamos a tener un problema muy grave si esto explota de mala manera y está al punto de estallar. Yo tengo varios informes desde dentro de Haití de que la situación realmente es muy dramática. Haití tiene casi un año en manifestaciones permanentes desde que estalló el escándalo aquel de Petrocaribe, que implica al propio presidente de la República. Y no hay
soluciones a la vista. Aparentemente hay un acuerdo entre algunas fuerzas de la oposición para llamar a un gobierno provisional encabezado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, y que ese gobierno provisional primero normalice la situación, recupere la seguridad, redacte una nueva constitución. Nada de eso es posible en el corto plazo. Entonces ¿qué vamos a hacer nosotros? Exacto. Le vamos a abrir la puerta, venga todos para acá. ¿Tú sabes qué es lo peor? Lo peor de todo esto es que las fuerzas políticas dominicanas, cuando dije las fuerzas políticas dominicanas que tienen potencial de poder, no te estoy excluyendo ninguna. Sí. Miran para otro lado. Miran para otro lado y peor que eso. Con tal de recibir el respaldo del Departamento de Estado y del gobierno de los Estados Unidos, son capaces de pactar. ¿De pactar qué? De pactar. ¿Pactar qué? Hasta la inacción. ¿O el trasvase de población? Pues cualquier cosa. Entonces, yo estoy muy temeroso. Lo digo, mira, con el corazón en la mano. O sea, yo quisiera transparentarme en este plano. Yo creo que si tú lo has movilizado, las distintas unidades del ejército dominicano, si tú mantienes todavía las compañías estas que constituyen el ejército dominicano, entre Marina, Fuerza Aérea y Ejército, debe haber unos 45 a 60 mil hombres. Sí. Si tú no movilizas toda esa estructura militar hacia la cercanía de la frontera y la pone también en posición estratégica para preservar el bosque, o sea, la cordillera central y parte de la cordillera septentrional, que es la que están en peligro. Bauruco también. Neiva. Sí, esa. La Sierra de Bauruco. La Sierra de sí. Si tú no colocas a las Fuerzas Armadas en esa posición y tú no has dado esos pasos trascendentes, importantes, si tú no decides tirar un muro físico. Ayer escuchaba yo Óyeme, al ministro de Defensa en el Canal 11, el programa de Roberto Cavada, que hicieron una larga entrevista. Él dice que hicieron una valla en la zona del Carrizal. y se contuvo bastante. De 8 kilómetros. Y ahora van a hacer una de 16 en Jimaní. Bien, mira. En puntos específicos. Pero déjame decirte. Pero es una valla ciclónica. No, es como bloque y después le ponen ciclónica. Sí. Pero una valla, yo entiendo que debiera ser mucho más sólida, que no cuesta tanto como dicen. Yo me tiro ahí la tumba. Entonces, sí, exacto. Bien preservada, energizada, con drones, con cámaras. No, eso lo tienen. Mira, ¿tú sabes por qué? Tienen drones y helicópteros. Pero ¿tú sabes por qué eso es necesario? Porque es que la solución institucional, económica y social de Haití no es de corto plazo. Y ese peligro de que tú hablabas, que es real, eso te puede estallar mañana, te puede estallar en un año. Entonces nosotros no podemos esperar, sí, pero la política, lanzar al tiempo decisiones que son precautorias como esta. Una vez tú tires imaginemos el muro, hablamos del muro. Pero un muro bien hecho, con los 5 puntos de fronterizos que existen. O los 10 o lo que fueran. O más, lo que tú quieras. Tendría oficinas de aduana, de migración, de chequeo. La tienen ahora. Cada oficina de esas, sí, pero bien plantada, y bien avanzada. Mecanismo para tú trasvasar mercancías y también seres humanos. Pero que tú no, de tal manera que tú no puedas tirar y que por encima de un bulto, sí, o pasar una vaca, o un puerco, o una gallina, o lo que tú quieras, ¿verdad? O un burro cargado. O un burro con droga. O un burro, lo que tú quieras. Entonces, el país, nosotros, ese tipo de cosas son las que pasan, porque son 390 kilómetros de extensión. Montañoso. Es una parte montañosa, algo tiene agua también,
otra muy seca, tanto que tú los zapatos que tienes que usar son especiales para poderla, porque son. Entonces, mira, yo le temo a que nosotros hemos estado muy influidos por intereses que no están relacionados con los nuestros, que lo que quieren es impedir que esa población haitiana migrante se acerque por sus fronteras. Estados Unidos. Y prefieren, y no solamente Estados Unidos, Canadá también. Y Bahamas. Y Bahamas y todas las regiones del Caribe. Y Cuba, cuando cruzan a Cuba, que están más cerca, están tan cerca como nosotros, cuando cruzan a Cuba lo agarran, lo desinfectan y lo mueven en la misma, le dan comida por ese día y lo regresan en la misma embarcación a Haití. Haití. Porque los cubanos son... Bueno, el problema es que nosotros no podemos ponerle una embarcación porque ellos vienen a pie o vienen como sea. Yo creo que nosotros tenemos que adoptar una política fronteriza, tenemos que adoptar una política preventiva y de seguridad, pero tenemos que involucrarnos en el desarrollo de Haití. Porque si no hacemos eso, mira, vamos a hablar de estamos eso. muertos. Hablemos Se de acabó eso. el programa por ahora, seguimos con otro programa con Pedro. Lo que yo te quiero decir es lo siguiente, que no se elimina nada de eso. Tú lo eliminas. Tú puedes seguir con tu plan de desarrollo fronterizo, empresas binacionales, todo lo que tú quieras. Adentro. Pero con el murillo puesto, el murillo. Morillo no es un apellido. Un muro bien hecho, Está bien, financiado por nosotros los dominicanos todos. está bien. Sí. Señores, será hasta el próximo entrega de este su programa Contexto.